Acuerdo. Ahora sí, son las 10 de la mañana. Buenos días a todos y gracias por conectar una vez más con un webinar de GN. En esta ocasión vamos a ver el programa de adaptación SmartFit, la versión 1.15, que es la última que hemos lanzado en el mes pasado para poder programar los últimos audífonos que hemos sacado al mercado en el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Sabéis que hemos hecho una ronda de presentaciones en diferentes ciudades. Probablemente alguno de vosotros haya podido asistir, otros no. Y en esas presentaciones os hemos enseñado los nuevos productos ReSound Omnia y la gama de audífonos a medida de ReSound One, que se componía de un Ceice y de un audífono a medida diferente a todo lo que teníamos hasta ahora y probablemente diferente a lo que hay en el mercado porque se trata de un audífono modular donde ya no tiene forma ni diseño de prótesis, sino que es un audífono similar a unos dispositivos de escuchar música. Estamos hablando de los ReSound One intrarrecargables, audífonos recargables que son conectados con los móviles y que la idea es precisamente que no sean discretos, sino que se vean porque queremos romper esa barrera de quien lleva audífonos que parezca una prótesis, sino que las personas que vean a los usuarios de estos audífonos piensen que probablemente son dispositivos de escuchar música o hablar por el móvil. Todo esto lo hemos presentado el mes pasado y para programarlos hemos introducido la versión de SmartFit 1.15. SmartFit 1.15 ya la tenéis disponible, os animamos a quien no la tenga que la descargue desde la plataforma de siempre, supportgn.com/resound, ahí podéis descargarla en carpeta comprimida, donde después tendréis que descomprimirla para poder instalarla y sobreescribir la versión anterior. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos? Estando en NOA, bien, veis que sobre el icono de ReSound, si ponéis el cursor encima, pone SmartFit 1.15. Esto significa que tenemos la última versión. En esta ocasión yo no os voy a explicar cómo hacer una adaptación porque vosotros sois audioprotesistas, lo sabéis bien, y he elegido, como veis en pantalla, una audiometría simétrica en los dos oídos. Esto no lo vais a ver prácticamente nunca y además me la he inventado. Pero esto es lo de menos. Yo lo que quiero ver es cómo funciona el programa en sí mismo. Bien, antes de empezar a hacer una programación, deciros que cuando abrís SmartFit, como siempre, estamos en la página lanzadera. Y ya aquí vais a encontrar una diferencia. La diferencia es que si estamos en modo simulación y queremos ver alguno de los audífonos, por ejemplo, si yo me voy a ReSound One y miro los audífonos recargables hechos a medida, ¿vale? Pues ya lo vamos a ver en pantalla, cosa que antes no lo teníamos. Pero si seleccionamos algún audífono de los que van con auricular, un audífono RIE, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, el RIE recargable. Una de las novedades es que en la pantalla lanzadera, en modo simulación, vamos a deciros ya en el SmartFit cuáles de los auriculares os recomendamos para la audiometría que habéis introducido. Esto es una sugerencia que muchos de vosotros nos habéis hecho, una recomendación de auricular o de potencia en base a la audiometría. Esto lo vais a ver con una medalla, como veis en pantalla, sobre el auricular que nosotros os recomendamos para esa adaptación. Y esta medalla, esta recomendación, va a ser para los 5 auriculares, el Marí, que sería el MM, el Ultra Power, el High Power, el Medium Power y el Low Power. Es decir, para las 5 opciones de auricular os vamos a recomendar uno en base a la audiometría. En el caso de que elijáis un audífono que pueda adaptarse con diferentes tubos, o bien el tubo fino o bien una adaptación estándar, os vamos a decir también cuál os recomendamos, si una adaptación estándar con codo, tubo y molde tradicional o una adaptación con tubo fino para, digamos, hacer la adaptación más estética y menos oclusiva. Bien, esa recomendación la vais a ver siempre en modo simulación. Bien. Aparte de esto, hemos introducido más mejoras siempre siguiendo las sugerencias de vosotros. Durante el año pasado y el anterior hemos estado haciendo encuestas a muchos audioprotesistas en todo el mundo. No sé si alguno de vosotros ha sido partícipe de
estas encuestas, donde os hemos pedido sugerencias para ver cómo cambiar el programa, porque había audioprotesistas que nos habían dicho que no tenía mucho sentido alguna de las cosas donde estaban ordenadas en el programa. Incluso si uno ponía audífono en la parte de arriba o en alguna otra zona, nos llevaba a pantallas diferentes cuando supuestamente audífono y audífono tendría que llevarnos al mismo sitio. Entonces, SmartFit 1.15, aparte de poder programar los ReSound One Intra recargables y los ReSound One C y C, además de los nuevos ReSound Omnia en sus formatos RIE, ¿de acuerdo? Aparte de eso, hemos hecho una reordenación de las funcionalidades. Realmente, SmartFit no ha cambiado en cuanto a al modo de trabajo, es decir, seguimos viéndolo igual en cuanto a las prestaciones, en cuanto a la forma de programar. Lo que sí ha cambiado es el orden donde vamos a encontrar todas esas funcionalidades. Vamos a verlas en el día de hoy. Lo primero que voy a hacer, yo he cogido unos ReSound Omnia, ¿vale? Los tengo en la mano, que son los últimos que hemos lanzado. Lo primero que vamos a hacer es detectarlos. Vamos a hacer una programación real, con audífonos conectados. Una de las cosas que vamos a ver enseguida, en cuanto yo haga la búsqueda de los audífonos, es que hasta ahora, cuando nos encontraba el programa audífonos al alcance, teníamos que decirle cuál era el derecho y cuál era el izquierdo. Teníamos que asignarlo a cada lado. Probablemente alguno de vosotros tengáis en vuestro centro auditivo más de un despacho y algunas veces a la hora de detectar audífonos os detectaba más de dos. Probablemente os detectaba los audífonos que teníais vosotros y los del despacho de al lado. Yo no sé si hoy a mí me va a detectar más de dos porque aquí tenemos un taller y probablemente me detecte audífonos que estén por ahí. Entonces era un poco lío en esos casos saber cuál era el derecho y cuál es el izquierdo. Y teníamos varias opciones. O bien leer el número de serie, yo imposible, ni siquiera con gafas soy capaz. O bien emitir unos bips, unos avisos, escuchando los audífonos para ver cuál era izquierdo y cuál era el derecho y así asignarlos, ¿de acuerdo? O bien en los audífonos que ya llevan auricular Surfit, veis que los auriculares Surfit llevan un microprocesador que ya nos asigna el lado automáticamente. Bueno, pues además de todo esto, en los nuevos ReSound Omnia hay una nueva opción para asignar, que es simplemente con el pulsador. Pulsando el audífono que nos haya encontrado, pulsando sobre él, automáticamente se nos va a asignar a cada lado. Lo vamos a ver. Primero lo que vamos a hacer es encender los audífonos, los enciendo con el pulsador y le vamos a conectar con SmartFit utilizando el NoaLink Wireless. Yo tengo ya los audífonos encendiéndose. Veis que ya me los ha reconocido. En este caso me ha reconocido dos. Podría asignarlos directamente a izquierda y derecha. En este caso es sencillo porque los audífonos utilizan auricular Surfit que asignan directamente el lado. O bien podría emitir un aviso. O bien cuando veáis este icono de esta manita es que directamente con el pulsador podemos asignarlo. Si yo al audífono le pulso su botón, veis que automáticamente se me ha asignado al lado derecho. Si pulso el otro con su botón, automáticamente se me asigna al lado izquierdo. Esto es una novedad que antes no teníamos y es muy útil en el caso de que en la pantalla central os hayan detectado muchos audífonos porque tenéis varios despachos y en ese mismo momento hay diferentes audífonos de GN al alcance. Una vez que están asignados, veis que otra diferencia es que se asignan el lado izquierdo y el lado derecho totalmente en los laterales de la pantalla, cuando en las versiones anteriores se asignaban en la parte inferior. Si quisiéramos asignar unos diferentes, tendríamos que eliminar esta asignación derecha-izquierda que tenemos en los lados para asignar otros distintos. Es decir, si yo ya tengo algunos asignados y encuentro otros en la pantalla central, no los voy a poder asignar a la derecha-izquierda porque ya están ocupadas esos lados por algunos audífonos. Tendríamos que quitarlos de aquí para volver a asignar otros diferentes. En este caso le vamos a dar a continuar para hacer la conexión de estos audífonos. Están conectándose. Ahora me están pitando, no sé si los estáis escuchando. ¿Vale? Ahora ya dejan de pitar porque se está estableciendo la conexión.
Recordad siempre que los audífonos, cuando entramos en una adaptación nueva, entran en modo silencio. No penséis que están rotos, tendremos que quitar el mute. Y ese modo silencio es para que el impacto inicial de los audífonos en el usuario no se haga sin haber hecho la calibración del sistema anti-feedback. ¿De acuerdo? Bien, una vez que están ya conectados, pasaríamos a la pantalla de calibración del sistema anti-feedback. Bueno, antes de esto, perdón, pasamos a las propiedades físicas. Tendríamos que decir qué tipo de acoplador, de molde estamos asignados. Otra de las novedades es que sabéis que en esta pantalla también tenemos una medallita donde el programa nos recomienda qué acoplador poner. Las versiones anteriores nos recomendaba solo acopladores de silicona. Ahora se hace extensible esta recomendación también a los micromoldes acrílicos, ¿de acuerdo? Luego nos recomendaría, nosotros podemos poner el acoplador o el molde que queramos, pero siempre esta medallita será sobre la recomendación que nos asigne el programa. Le damos a continuar. Y ahora sí pasamos a la pantalla de calibración del sistema anti-feedback. Voy a calibrar, recordad que esto hay que hacerlo siempre en los oídos del usuario y hay que hacerlo en silencio. Voy a calibrar. Ya tendríamos el derecho, vamos con el izquierdo. Realmente en esta pantalla no ha cambiado nada respecto de la versión anterior. Nos aparecen las gráficas con las curvas de riesgo de acoplamiento que tienen esos audífonos en la posición en la que están puestas en los oídos del usuario con los acopladores o moldes que hayamos utilizado, ¿de acuerdo? Esto no cambia. En este caso, por ejemplo, vemos que el audífono izquierdo, claro, yo lo estoy calibrando sobre la mesa y vemos que se está entrando dentro de los objetivos de ganancia que nos propone el sistema y podríamos tener problemas de acoplamiento. Nos pregunta María López si en silencio en el entorno o aconsejable apagados los audífonos. A ver, el entorno tiene que estar en silencio, porque si no está en silencio, los audífonos pueden recibir información de los micrófonos que es diferente a la que han emitido los auriculares, perdón. De manera que el riesgo de acoplamiento sería erróneo. Esto nosotros lo recomendamos hacer en silencio, como veis en pantalla. ¿Por qué? Porque si ponemos los audífonos sin estar en mute, inicialmente van a estar pitando y esto puede ser incómodo para el usuario. Entonces, los audífonos los ponemos en silencio, que siempre entran en silencio automáticamente, los ponemos en los oídos del usuario y estando el entorno en silencio y nosotros también en silencio, hacemos la calibración. Si no lo hacemos con un entorno silencioso, nos daría o un error de calibración o la curva que nos diera de riesgo de acoplamiento sería errónea porque estaría recibiendo los micrófonos información frecuencial distinta a la que he emitido los auriculares para hacer la calibración de los patrones del sistema anti-feedback. Luego siempre en silencio. Hecho esto, le damos a continuar y pasaríamos ya al programa de adaptación. Yo os voy a explicar todas las pantallas, aunque lógicamente en una adaptación no vais a pasar por todas ellas, pero yo os las voy a explicar para que veáis los cambios que hemos introducido. Básicamente, la funcionalidad, como os decía, es la misma, pero hemos cambiado el orden. ¿Por qué? Porque algunas de las funcionalidades estaban en un momento del flujo de adaptación que no tenía sentido con respecto a una adaptación tipo en un centro auditivo. Entonces lo que hemos hecho ha sido reordenarlo para seguir un flujo acorde con lo que vosotros hacéis en un centro auditivo de forma habitual. Probablemente algunos lo haga diferente, pero esta ha sido la recopilación de sugerencias de audioprotesistas para adecuarlo a una adaptación tipo en un centro auditivo. En la pantalla de la izquierda, la lateral, no ha cambiado nada. Aquí vemos el nombre del usuario, yo me he puesto a mí mismo, los audífonos que tenemos conectados, en este caso al ser recargables nos indica la pila y veis que aquí yo podría anular el silencio, es decir, desmutarlos aquí o en el centro de la pantalla. Yo no lo voy a hacer para que no me estén pitando porque los tengo en la mesa, no están en un oído, pero en principio tendríamos que quitar ese silencio porque si no el usuario no oye nada. Hay quien no lo hace, piensa que los audífonos están rotos y los manda a reparar.
recordad que están en mute. Voy a contraer la barra lateral para que me deje más espacio a la zona de programación central. Bien, antes, en las versiones anteriores, teníamos 4 partes en el flujo de adaptación. Una que se llamaba paciente, otra audífonos, otra adaptación y otra resumen. Esas 4. Bueno, ahora vais a ver que lo hemos dividido en paciente, configuración del dispositivo, que en las siguientes versiones se va a llamar configuración del audífono, lo he traducido de forma diferente, ajustes de ganancia, características avanzadas, controles del audífono y finalizar, que sería el resumen de antes que teníamos en la versión anterior. Vamos a ir una por una, aunque insisto, no vais a entrar probablemente en todas habitualmente, pero vamos a ver qué aparece en cada una. En paciente, perfil de paciente, veis que hay un submenú, no cambia nada. Vamos a ver las audiometrías, como esto, sabéis, podéis expandir para ver los audiogramas más grandes y poder incluso interactuar con el usuario si tienes una televisión grande. Esto no cambia, cierro. Aquí podéis elegir la regla de cálculo, por defecto está Audiogram Plus, todo esto no cambia. El nivel de experiencia del usuario que va a incidir en la ganancia inicial que se va a aplicar. Esto, y si queremos empezar con un 100% de la ganancia prescrita o queremos empezar con un poco menos o un poco más. Eso ya en función de las adaptaciones que hacéis. Veis aquí la información del audífono con su número de serie, la versión del firmware que tiene. Es decir, esto no cambia realmente con respecto de lo que teníamos antes. Sí deciros que todo lo que os va a aparecer aquí es lo que viene predeterminado cuando instaláis el programa. Os recuerdo que en la parte de arriba donde pone editar preferencias, podéis cambiar los ajustes predeterminados, es decir, que el idioma, que en vez de 2 programas de inicio os muestre solo uno, si pongo aquí ninguno, solo mostraría uno. Lo tenéis cuando instaláis se configura para que os muestre 2 y sea además el global y el restaurante. Todo esto lo podéis cambiar, ¿de acuerdo? También hemos hecho un cambio en el caso de los que utilicéis NAL NL2. Hemos hecho un cambio en los ajustes de la regla de cálculo. ¿Por qué? Porque sabéis que las reglas de cálculo utilizan muchos parámetros. A la hora de calcular qué ganancia hay que dar prescrita en base a una audiometría. NAL NL2 utiliza muchos parámetros distintos. Utiliza la audiometría, por supuesto, los valores de UCL, los valores, en el caso de que se introduzcan del umbral más confortable, utiliza los parámetros de edad, de sexo, de muchas cosas. Entonces, nosotros estamos utilizando unos parámetros para ese cálculo, mientras que algunos analizadores, muchos de los que utilizáis, por ejemplo el Aurical de Natus, utilizaba otros parámetros para su NAL. ¿Y qué ocurría? Que aquellos que hacíais adaptación con REM, hacíais la adaptación con REM en el programa de adaptación SmartFit y cuando os ibais a analizador a calcular esa REM veíais que la regla de cálculo os proponía una ganancia diferente en el analizador de la que había propuesto SmartFit para la misma regla que la NAL NL2. Entonces lo que hemos hecho ha sido unificar criterios, utilizar los mismos parámetros y vais a ver que ahora cuando programáis con NAL NL2 con SmartFit y luego pasáis al analizador a hacer una REM, vais a ver que la ganancia está muy ajustada a lo que os pide el propio analizador, porque utilizamos ya el mismo criterio, ¿vale? Eso está corregido. Después vamos a ver aquí adaptación in situ. ¿Por qué es la adaptación in situ aparece ahora aquí? ¿Vale? Antes, la adaptación in situ la teníamos escondida en el menú de la derecha, andaba por aquí. ¿Qué ocurre? Que muchos audiopotesistas nos dijeron, si hemos hecho la audiometría, antes de hacer los cálculos de ganancia que hace falta para esa audiometría, a mí me gusta hacer adaptación in situ, que sería una audiometría hecha con los audífonos para complementar a la que hemos hecho con los auriculares y el audiómetro. Entonces tiene sentido que antes de hacer cualquier tipo de cálculo, hagamos esa adaptación in situ si queremos. Entonces lo vamos a tener ahora aquí. No os voy a explicar cómo funciona porque no nos daría tiempo, pero ahora lo tenéis en el inicio de la adaptación.
Después tendremos la grabación de datos. En el caso de que los audífonos vengan con datos grabados, estos son nuevos, pero si viniera con datos grabados de una adaptación previa, lo vamos a ver aquí para utilizar esos datos si queremos antes de hacer ningún cálculo. Y dentro de paciente tenemos también ReSound Assist, que sería si quiero activar el servicio de reajustes vía online, ajustes en remoto a través de Internet. Para ello, recordad que tenéis que tener una cuenta en GN Online Services y aquí arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, logaros. ¿Vale? Eso sería dentro del perfil de paciente. Algo mucho más acorde con el flujo de adaptación en un centro editivo a nivel normal. Nos pregunta Eduard si es mejor adaptar con el método NAL en L2 en vez con el Audiogram Plus si hacemos pruebas REM. A ver, si hacéis pruebas REM, yo os recomiendo que sí. ¿Por qué? Realmente es diferente si hacéis REM o hacéis auto-REM. Si hacéis auto-REM, yo os recomiendo que utilicéis Audiogram Plus. ¿Por qué? Porque realmente estamos utilizando el programa del fabricante con su propia regla de cálculo. Pero si vais a hacer REM directamente en un analizador, el problema es que los analizadores no tienen en su galería de reglas de cálculo Audiogram Plus. Entonces, si hacéis un primer ajuste con Audiogram Plus y después os vais a la REM donde no hay Audiogram Plus y vais a utilizar la NAL, NL2 o cualquier otra, vais a tener que hacer muchos ajustes adicionales para llegar al objetivo que os marca el analizador. Entonces es mejor partir de la misma regla de cálculo, sea la NAL NL2, sea la DSL in-out, da igual, pero que sea la misma para que los ajustes que tengáis que hacer en REM para llegar al objetivo que os propone el analizador sean los mínimos. Otra cosa es que hagáis auto-REM, que lo hace el propio programa, entonces ahí sí, hacerlo con Audiogram Plus, pero si no, utilizar siempre una regla de cálculo que sea la misma que el analizador que estéis usando. ¿Vale? Después pasaríamos a configuración del dispositivo. ¿Por qué lo hemos puesto aquí? Porque antes de llegar a los ajustes de ganancia, vamos a ver qué tipo de audífono tenemos, qué tipo de acopladores, de moldes hemos puesto. Veis que esta primera pantalla dentro de configuración de dispositivo, de propiedades físicas, es la misma que hemos visto en el flujo de conexión. Pero ¿qué ocurre? Que en una adaptación, posteriormente yo puedo cambiarle los auriculares o puedo cambiarle los acopladores o los moldes. Entonces, podría yo elegir aquí otro. ¿Qué ocurre si elijo otro molde, otro acoplador diferente ahora? Pues que cambia el ajuste físico y tendría que volver a calibrar el sistema anti-feedback. Por tanto, lo que hemos introducido aquí a posteriori es volver a la pantalla de calibración del anti-feedback si quiero volver a calibrar porque he cambiado previamente otra vez alguna de los ajustes físicos, de los moldes, de los acopladores o de los auriculares. ¿De acuerdo? Luego aquí vais a tener de nuevo la opción de calibrar el sistema anti-feedback. ¿Vale? Nos pregunta María si en ReSound Assist se pueden tener varias solicitudes de ayuda. Sí, en ReSound Assist se pueden tener hasta 5 solicitudes de ayuda de un único usuario. Cuando recibáis una solicitud de ayuda en ReSound Assist y la hayáis dado curso, siempre sabéis que las solicitudes de ayuda se hacen de forma asíncrona. El usuario os envía, recibís y dais curso a ella cuando queráis, no en un momento, en el mismo momento en tiempo real. Cuando deis curso a una solicitud de ayuda, vais a ver que hay una opción que pone cerrar solicitud. Cerrarla para volver a habilitar la opción de tener una nueva. ¿Por qué? Porque se tiene hasta 5. Si las 5 están cubiertas y no habéis cerrado ninguna, el usuario ya no va a poder enviar más. Si yo tengo 5 pero he cerrado una, pues vuelvo a abrir la posibilidad a que me abra otra. Es decir, se pueden tener hasta 5 abiertas. Si están las 5, recomiendo cerrarlas para que volváis a tener más opciones. Charo nos pregunta en qué parte se puede hacer el cambio de auricular. Vamos a verlo. Si yo quisiera hacer un cambio de auricular, en la parte de propiedades físicas, vais a ver que yo podría aquí reconfigurar el auricular. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los auriculares Surfit es diferente porque los auriculares Surfit ya tienen microprocesador. Entonces, es ya reconocido por el propio audífono.
En los auriculares Surfit bastaría con quitar uno y poner otro, y automáticamente el software va a reconocer otro auricular y va a decir que lo conecte. Si tuviera un auricular que no es Surfit, esta parte de reconfigurar que veis aquí estaría habilitada para que pudiera decirle, ojo, he cambiado de auricular, te voy a decir cuál es. Si es Surfit 3, no hace falta decirle cuál es porque lo va a reconocer el propio audífono haciendo el cambio manual, ¿de acuerdo? Sí. ¿Aparece en algún sitio el número de serie auricular? Nos preguntaré, Gerard. No. Los auriculares sabéis que tienen número de serie, pero en SmartFit no aparece en ningún caso su número de serie. Sí aparece el número de serie del auricular. ¿Dónde? En detalles, del audífono. En detalles del audífono vais a ver qué audífono tenemos, qué auricular tenemos en cuanto a longitud, tamaño y potencia. Y vamos a ver abajo el número de serie, pero del audífono, no del auricular. Eso no va a aparecer. También aquí en detalles os va a aparecer cambiar audífonos si quisierais intercambiarlo por otro diferente. En ese caso volveríamos a la pantalla lanzadera. Y abajo vais a ver de nuevo los rangos de adaptación de ese audífono con ese auricular para verificar si cubre o no cubre la pérdida auditiva. Veremos aquí características digitales, que es lo que marca el precio, porque estas características derivan una serie de beneficios para el usuario y para el audioprotesista a veces. Sabéis que en cualquiera de estas características, si hacéis clic, se os va a abrir una pantalla donde os va a hacer una explicación muy sencillita de qué es esta prestación y podéis hacer play a la animación para sostener de una forma gráfica esa explicación y poder decir al usuario en qué consiste esa prestación en particular. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuanto más alto en tecnología, en precio estamos hablando, más prestaciones digitales vais a ver aquí. Podréis hacer una comparativa, por ejemplo, en prestaciones, si elegís en el oído derecho y en el oído izquierdo, audífonos diferentes y os vais en simulación para verificar quién tiene qué y poder de alguna manera argumentar a los usuarios por qué este es mejor y por qué, por tanto, también tiene un precio superior. ¿De acuerdo? Y por último, aquí en datos técnicos tendríamos los valores electroacústicos de este audífono en cuanto a valores de ganancia, valores de salida, distorsión armónica, ruido de entrada equivalente, en fin, todos los parámetros en base a las normativas de IEC europeas, la 118.7. Si alguien quiere verificarlo con otra normativa, por ejemplo la ANSI americana, pues clicar ANSI y tendríamos ahí los parámetros electroacústicos en base a la normativa americana que utiliza otro tipo de mediciones. Después nos iríamos, una vez que ya tenemos los ajustes y todo, nos iríamos a hacer los ajustes de ganancia. En ajustes de ganancia ya es donde vamos a hacer la adaptación pura y dura, donde realmente vais a trabajar. Bien, aquí vuelvo a tener un despliegue, algo distinto de lo que veíamos antes. Primero vamos a ver en la gráfica los parámetros de ganancia en forma de curvas. Bien, vamos a ver una zona sombreada en rojo o en azul, donde el límite inferior es me está dando el máximo de ganancia que yo voy a poder dar con el auricular que le he puesto a este audífono. No voy a poder superar en este caso de 45 decibelios porque le he puesto un audífono cuyo tope es ese. Después vais a ver una curva gris que no es la curva de la calibración del antifeedback, sino que es la curva donde el sistema antifeedback que está funcionando podría llegar a empezar a desestabilizarse, ¿vale? En el caso de que el usuario, pues por ejemplo, se peinara o se tapara los oídos con las manos. Vamos a ver las tres curvas de ganancia en rojo y azul. Y en la parte de abajo vamos a ver los programas, programa 1, que podéis seleccionar, como siempre, el entorno que queráis, que lo que está como global es lo que viene como predeterminado, que podéis cambiarlo. Programa 2, si quisiera habilitar un tercer programa, pues en el símbolo más le digo, por ejemplo, programa de música, programa 3, y así tantos programas como yo quisiera. Después el programa de accesorios de sonido, si tuviera un accesorio de televisión, por ejemplo, y si quisiéramos aquí poner un programa accesible por los imanes, por magnetismo, ¿vale? Después aquí veríamos los parámetros de ganancia, los ratios de compresión y los parámetros de salida máxima. Esto no cambia. Si quiero afinar más utilizando los 17 canales o quiero hacer una adaptación más sencilla
simplificando a 6 controles, ¿vale? Si pongo 17, tendríamos un control por cada uno de los 17 canales que tiene el audífono. Y en la parte central tendríamos, si quiero subir o bajar esa ganancia, de 1, de 2 o de 3 en 3 decibelios. Como sabéis, por la parte de abajo de esas curvas rojas y azules, vemos en zonas punteadas, voy a bajar la ganancia en los dos audífonos, vemos esas zonas punteadas que sean los objetivos de ganancia a los cuales yo quiero llegar para cubrir esa audiometría. En la parte central tendremos desmutar, las opciones de visualización, si quiero ver vistas de ganancia, vistas de salida, si quiero mostrar o no mostrar las curvas de ganancia, las curvas objetivos, si quiero ver el efecto de ventilación que yo voy a tener con el acoplador que le he puesto, en fin, esto, y si quiero ver incluso la curva de calibración del DFS. Veis que esto es una novedad porque, como os decía, esta curva gris no es la curva de calibración, sino la curva de desestabilización, del sistema anti-feedback. Si quiero ver la curva de calibración, puedo clicar aquí y verificar dónde está el riesgo de acoplamiento de ese audífono, tal y cual está puesto en el oído con los acopladores o moldes que hemos elegido. Nos pregunta Isabel de qué nos sirve afinar a 17 canales, ahora te lo digo, y José, la recomendación del máximo ratio de compresión. ¿Por qué yo quiero afinar a 17 canales? Porque si tenéis una curva de audiométrica complicada donde la ganancia, la pérdida aditiva en decibelios HL es muy dispar en base a cada una de las frecuencias, probablemente tú quieras afinar en algún canal donde yo quiera subir o bajar la ganancia, pero solo en una zona frecuencial muy estrecha, muy característica. Si yo, por ejemplo, estoy en 6 controles, nada más, y subo y bajo en 1000, estoy bajando en 1000, pero también en 750, en 1500, en todas esas frecuencias que están alrededor de 1000. A lo mejor yo solo quiero tocar la de 1000 y no la de 750, porque he visto en el analizador, si estoy haciendo REM, que quiero afinar solo en la de 1000. Si tú le pones 17 canales, puedo afinar en la de 1000 sin afectar a la de 800, ni a la de 750, ni a la de 1200, ni a la de 1500. Es decir, es afinar más para que toda la adaptación sea mucho más, más efectiva y mucho más certera, ¿no? Si hay riesgo de acoplamiento, no hay que, la calibración de anti-feedback, si hay riesgo de acoplamiento, no hay que volver a repetirla. Hay que repetirla si habéis cambiado el acoplador. Es decir, si hay riesgo de acoplamiento, yo sugiero que cambiéis de acoplador a una opción menos ventilada, más oclusiva. Y ahí sí, repito, la calibración del anti-feedback. El anti-feedback hay que repetirlo siempre que cambiemos las propiedades físicas, es decir, la forma en cómo está hecha esa adaptación de forma física, porque si cambio las propiedades físicas va a cambiar el riesgo de acoplamiento y ahí sí tengo que calibrar de nuevo, ¿vale? Y luego, en cuanto a los ratios de compresión, los ratios de compresión se ajustan en base a la audiometría. Es el propio programa y la regla de cálculo que nos va a decir cuánto comprimir en base a una determinada audiometría. Esos ratios de compresión se van a ajustar siempre y cuando hayáis metido la aérea y la ósea y el umbral de molestia. Hay que meter los tres. Si alguno de ellos no está metido, o la ósea o el umbral de molestia, pues con lo que hayáis metido va a hacer un cálculo estándar. Pero en principio es importante meter las tres curvas para que los ratios de compresión estén bien ajustados. ¿De acuerdo? El ratio de compresión máximo que nosotros vamos a proponer con SmartFit es 3. Por encima de 3 es una compresión demasiado grande que probablemente no tenga mucho sentido. Y aquí pues tendríais, si quiero partir de un ajuste de ganancia pues inferior o superior en porcentaje a la prescripción que me hace la regla de cálculo en base a una determinada audiometría. Nos pregunta Gerard si podemos engañar de alguna forma la calibración para que actúe más el DFS. Engañar a la calibración yo no lo haría. ¿Por qué? Porque los audífonos, ¿cómo funciona el sistema anti-feedback? Se hace una calibración, es decir, los audífonos emiten un sonido para intentar que ese sonido se salga. Si algo de lo que se ha emitido se sale porque la adaptación no es 100% oclusiva, los micrófonos lo reciben, ven dónde se está saliendo
y establecen un parámetro de ajuste de sonido por contrafase en base a esas frecuencias que se están saliendo con las intensidades que se están saliendo. Y se establece lo que se llama un patrón de contrafase. Si tú le engañas porque le estás poniendo más oclusión de la que luego va a tener, el patrón de contrafase va a ser erróneo y es muy probable que le pite cuando realmente el audífono no esté pitando, porque el audífono está emitiendo una contrafase en una zona donde realmente el audífono no está pitando y el cliente va a escuchar el pitido en contrafase. Luego, nunca engañéis al patrón de anti-feedback porque si no estaríamos posibilitando que el usuario escuchara pitidos emitidos en contrafase por el propio audífono, ¿vale? ¿Qué más ha cambiado? Una vez que habéis hecho el ajuste fino, la adaptación ya estaría. Bueno, pues tendríamos después el clasificador ambiental, que sería, yo quiero que esa ganancia que hemos ajustado, con la cual el cliente está cómodo hoy, cambie de forma automática en función de los entornos donde esté esta persona. Quiero que esto se haga, porque si no se hace, esta ganancia que yo le he aplicado va a ser siempre la misma, independientemente de si el usuario está en una zona de ruido, en una zona de poco ruido, hablando con gente o hablando sin gente o hablando con nadie. ¿Vale? Bueno, pues si yo quiero que esta ganancia cambie de forma automática en función del entorno, vamos a tener aquí el clasificador ambiental donde vais a ver que está activado y en función de si es un entorno de silencio, si es un entorno de habla suave, habla fuerte, habla en entornos de ruido moderado, habla en entorno de ruido fuerte, estoy sin hablar en un entorno de ruido moderado o sin hablar en entorno de ruido fuerte, esta ganancia que yo ya he puesto va a subir o va a bajar X decibelios para que el usuario esté cómodo en cada uno de esos entornos. Esto lo va a hacer de forma automática a partir de unos 3-4 segundos que el usuario haya estado en ese entorno para la comodidad de esa propia persona. Y yo lo puedo cambiar, puedo decidir que en vez de 2-3 decibelios, pues suba 4, 5 o baje los que sean. Podéis decidir cuántos decibelios queréis que suba o que baje en ese entorno. Si no lo queréis, lo podéis desactivar. ¿Vale? Ojo con esto porque realmente es un control de volumen automático. Si no le decís al usuario que está activado, cuando el cliente esté en un entorno determinado, el audífono puede amplificar más o menos. Es decir, va a notar cambios de presión sonora. Y si no se lo habéis advertido, puede pensar que el audífono está roto y entonces se queje. Entonces, si le dejáis el clasificador ambiental activado, que por defecto siempre lo está, tenéis que advertirle de que está activado, que puede notar esos cambios de presión. Si el usuario nota esos cambios de presión y se lo habéis comunicado, pues ya no va a pensar que está roto, sino todo lo contrario, va a pensar, ¡joa, qué bien, funciona! Otra cosa es que luego no le guste y lo tengáis que desactivar, pero va a pensar que funciona y no que está roto, ¿vale? Luego esto, comunicarlo. Tened en cuenta que el clasificador ambiental es independiente en cada programa. Yo puedo haberlo desactivado en el programa 1, pero sigue estando activado en el programa 2, ¿vale? Lo podría desactivar también en el programa 2, ¿vale? Después está el ajuste de ganancia que yo he hecho en ajuste fino. Quiero que cambie no por entorno, que sería el clasificador ambiental, sino quiero que cambie al cabo del tiempo. Esto es lo que se llama adaptación progresiva, que antes lo teníamos escondido en la zona de menú. Y tiene sentido que esté aquí, porque son también cambios de amplificación, pero ya no por entorno, sino en el tiempo. Es decir, yo puedo darle hoy una ganancia inferior, que es con la que está hoy cómodo, y a cabo de X semanas, elegimos cuántas, pues yo quiero que esa ganancia vaya subiendo, ¿vale? Que empiece de menos y vaya subiendo a determinada ganancia. O puedo decir que él puede decidir que la ganancia de hoy sea el punto final y empezamos de menos, o que la ganancia de hoy sea el punto inicial y poco a poco vaya subiendo con el tiempo, ¿vale? Si esto lo queremos, lo activamos aquí. Si no, pues la ganancia no cambiaría al cabo del tiempo. Esto es muy útil porque cuando un usuario le habéis dado menos ganancia y va a ir a vuestro centro auditivo a lo mejor, yo que sé, 1 o 2 semanas después, es muy probable que vayáis a darle más amplificación. ¿Cuánta más? Pues a lo mejor 4 decibelios o 5 decibelios. Ojo, 4 decibelios es mucho. Y la persona que ya estaba acostumbrada a una presión sonora del inicio, ahora se tiene que acostumbrar a esos 4 decibelios más y le va a costar un tiempo. La adaptación progresiva, la finalidad no es que el usuario no vaya a vuestro centro auditivo,
sino que esos cambios vayan siendo progresivos y el usuario ni los nota. No los nota, porque a lo mejor le sube un decibelio o medio decibelio cada 2 o 3 días. La idea es que cuando vaya a vuestro centro directivo a la revisión, los cambios ya se han realizado, se ha acostumbrado sin darse cuenta, y si tenéis que hacer algún cambio va a ser mínimo, va a ser muy sutil, pero no un cambio muy brusco, al cual se tenga que volver a acostumbrar. Esto lo podéis habilitar si queréis, es vuestra opción. Pero lo hemos puesto ahora justo detrás de los ajustes finos para verificar si ese ajuste fino no solo quiero que cambie por entorno, sino que también quiero que cambie al cabo del tiempo. Después tendríamos las características digitales del audífono. Lo vamos a tener en características avanzadas. Y aquí hemos vuelto a hacer un cambio. Antes teníamos en la parte central todas las prestaciones digitales desplegadas, algunas activadas, otras no, en base a la predeterminación que tiene el programa para una audiometría en particular, ¿vale? Y ahora las hemos dividido en dos. Aquellas que tienen efecto en la inteligibilidad del habla y aquellas que tienen efecto en la comodidad del audífono. ¿Por qué? Porque hay muchos de vosotros que trabajáis con varios fabricantes y las direccionalidades, aun siendo similares, la llamamos de cualquier manera. El reductor de ruido lo llamamos diferente. Entonces, muchas veces, mucha gente no recuerda realmente cómo llamaba ReSound a determinada funcionalidad respecto de otro fabricante y no sabéis realmente a qué afecta. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ahora dividirlo para verificar a qué afecta cada cosa. Antes de entrar en esto, nos pregunta Isabel dónde se activa el ajuste progresivo. Isabel, estando en ajustes de ganancia, adaptación progresiva, seleccionáis cuánto tiempo queréis que se haga esa adaptación, seleccionáis si la ganancia que habéis dado en el ajuste fino inicial queréis que sea el punto final al cual llegar y empezar luego de menos, o queréis que sea el punto inicial para que poco a poco vaya más. Y una vez que habéis decidido eso, ves que en la parte de la derecha pone activar la adaptación progresiva. Le dais clic aquí y se activa, ¿vale? Vuelvo a las características avanzadas. Entonces, como decía, hemos desplegado en dos las que tienen que ver con la inteligibilidad del habla y las que tienen que ver con la comodidad. ¿Qué prestaciones afectan a la inteligibilidad del habla? Que lo veis aquí a la izquierda, habla. Pues básicamente los sistemas direccionales, que lo vais a tener como siempre ahí, y todo lo que tenga que ver con esas cosas que afectan realmente a la inteligibilidad. Sistemas direccionales, como digo, autofoco tiene que ver con el sistema direccional, mix direccional tiene que ver con el sistema direccional, y abajo las constantes de tiempo que tiene que ver con la velocidad del compresor. Sabéis que los compresores tienen primero el punto TK, que es a partir de donde comprimo. Esto lo veo, realmente esto no lo veis, realmente el punto TK no está disponible para que lo modifiquéis, se pone de forma automática por el propio programa. Después ya no dónde comprimo, sino cuánto comprimo, que serían los ratios de compresión que hemos visto en ajustes de ganancia, ajuste fino, el CR, y después a qué velocidad comprimo, que básicamente es los tiempos de ataque y relajación del compresor. Los tiempos de ataque de un compresor suelen ser muy rápidos, estamos hablando de 2-3 milésimas de segundo. Pero los tiempos de relajación pueden ser 2-3 milésimas de segundo, pueden llegar hasta un segundo, incluso 1 segundo y medio. Pasar por décimas de segundo, milésimas de segundo. Vale, ¿en qué afecta? Un compresor, cuanto más rápido es, hace que los fonemas de una palabra estén comprimidos de forma independiente. Un compresor muy rápido, es decir, que cambia en menos de 2-3 milésimas de segundo, hace que cada sílaba las comprima de manera independiente. Tendríamos un compresor silábico. Un compresor silábico es ultra rápido, donde cada palabra está comprimida de forma distinta en función de sus sílabas. Un compresor muy rápido, como es silábico, mejora la inteligibilidad del habla en aquellas personas que tienen pérdidas muy neurosensoriales y cuyos resultados de logodiometría probablemente den malos, ¿vale? Siempre y cuando no tengan mal las capacidades cognitivas. Entonces, cuanto más rápido es el compresor, mejor la inteligibilidad. Pero cuidado, afecta a la calidad del sonido. Un compresor rápido
empeora la calidad del sonido. Es decir, mejora inteligibilidad, empeora calidad. Es muy poco perceptible o casi imposible por un normoyente. Pero por una persona con pérdidas neurosensoriales y campos dinámicos muy estrechos, sí puede ser perceptible. Un compresor muy lento, que estamos hablando a lo mejor de un segundo y medio en sus tiempos de relajación, empeora la inteligibilidad del habla en aquellas pérdidas muy neurosensoriales, pero mejora la calidad del sonido. Entonces, esto afecta al habla. En principio, el compresor y su velocidad lo va a ajustar el programa en base a la audiometría y al entorno que hayáis elegido. Por ejemplo, si pongo un entorno de música, las constantes de tiempo se van a poner lentas para que la calidad de sonido sea mayor. Y si pongo un entorno conversacional de restaurantes, pues se van a poner silábicas para que la inteligibilidad del habla, sea mayor. Pero podéis jugar con ellos si tenéis ese control de milésimas de segundo. Isabel pregunta, ¿entiende más si empeora el sonido? ¿Cómo puede ser? A ver, yo no voy a explicar ahora cómo funcionan los tiempos de ataque y relajación de los compresores porque me llevaría media hora y no puedo. Pero básicamente, un compresor muy rápido, tan rápido que se relaja en milésimas de segundo, en 2-3 milésimas de segundo, implica que cada sílaba, entre sílaba y sílaba, hay un tiempo de silencio, aunque no lo percibas. Cuando digo palabra, entre pa, la, bra, hay un tiempo de silencio de milésimas de segundo. Si el compresor es capaz de relajarse, implica que es capaz de comprimir de forma diferente a pa, la, bra. 3 compresiones diferentes para una misma palabra. Eso se hace para que los picos de los fonemas, al poder comprimirlos de forma diferente, los meto todos dentro del estrecho campo dinámico de una pérdida muy neurosensorial. Y hago que esa persona los entienda todos porque esos picos de fonemas amplificados que podrían escaparse de su campo dinámico, que es estrecho, al meterlos dentro, los oye y los entiende. Pero estoy dándole al compresor un bombeo. Y ese bombeo mete distorsión digital y empeora la calidad del sonido. ¿Qué prefiero? ¿Que el sonido sea peor? Estamos hablando de muy poquito peor, es prácticamente imperceptible. O que el usuario entienda. Coño, yo prefiero que entienda, a costa de que el sonido no sea fino. Mientras que si yo no tengo una pérdida neurosensorial o tengo un programa de música donde no hay conversación involucrada, yo quiero que sea muy fino el sonido, mucha calidad. Un compresor lento donde palabra y la siguiente, toda la frase, todo el sonido, toda la música, se aplica el mismo ratio de compresión. ¿Vale? Entonces, no estoy haciendo efecto de bombeo, de manera que la calidad de sonido es mayor. Pero, lógicamente, en un campo dinámico muy estrecho, si hubiera conversación involucrada, podría darse que los picos de señal de los fonemas más amplificados, más intensos, por ejemplo, en una esdrújula sería la tercera sílaba, en una llana sería la segunda sílaba, pues se escaparan de este campo dinámico. Básicamente, en eso consisten los tiempos de relajación de un compresor. ¿Es diferente hablar o conversación que escuchar música? Por supuesto que es diferente, porque si yo pongo un programa de música es para una persona que va a escuchar música y probablemente escuche música en un entorno exclusivamente de música acústico donde no esté hablando con nadie. Prefiero un compresor lento para mejorar la calidad de ese sonido. Sí, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. En características digitales, como decía, habla las que afectan a la inteligibilidad y en comodidad las que afectan a la calidad, a la comodidad del audífono, que serían básicamente el sistema anti-feedback para que no pite. Un audífono si pita es incómodo. Pues aquí vais a tener el DFS, donde podéis darle menos intensidad de anti-feedback y todos los reductores de ruido, el noise tracker, reductor de ruidos fuertes, el WinWAR, reductor de ruidos de viento, el reductor de ruidos súbitos, reductor de ruidos de impulso súbitos, un portazo, una explosión, y la expansión, reductor de ruidos suaves. Todos los reductores de ruido junto con el sistema anti-feedback lo vais a tener en el apartado de comodidad. Y ya por último, el generador de sonido tinnitus antes estaba escondido en la parte de menú. Si alguien quisiera hacer una terapia de acúfenos
Con los audífonos, pues ahora lo hemos traído aquí. No os voy a explicar cómo se hace. Para esto hemos hecho un curso precisamente el pasado lunes, martes, para explicar cómo se hacen este tipo de terapias, pero lo tendríamos aquí esa opción. Ya por último, el audífono tiene ganancia ajustada. Hemos decidido si queremos que cambie o no en función de los entornos o del tiempo. Hemos ajustado sus parámetros digitales. Vamos a terminar. Tenemos el audífono ajustado. ¿Qué quiero que hagan los botones, los controles? Bueno, pues en controles del audífono, aquí tendréis los controles manuales. ¿Qué quiero que haga? Si el audífono en su pulsador le hago una pulsación corta mediante un clic, o qué quiero que haga si le hago una pulsación larga mediante un clic mantenido durante un segundo. Bueno, pues en principio, si no cambiáis los parámetros predeterminados, un clic corto, el audífono cambia de programa, un clic largo entra en transmisión inalámbrica, con los accesorios que se haya podido llevar el usuario. Pero todo esto lo podéis cambiar. Yo no quiero que funcione el pulsador, le pongo el ninguno. Yo quiero que el pulsador me haga una subida o bajada de volumen, pues subir o bajar volumen. Que al estar sincronizados, si pongo subir volumen el audífono derecho, subirán los dos cuando haga clic sobre el audífono derecho. Y veo que si hago clic en el audífono izquierdo, bajarán los dos si se le hago un clic corto, ¿vale? O puedo hacer que cambie programa, o que entre en transmisión, o que el volumen se vaya al mínimo, o que el audífono se silencie. ¿Sí? Todo esto lo podéis configurar. Igual que puedo configurar cuánto quiero que suba o baje el volumen del audífono si el usuario tiene un control de volumen manual, o mando a distancia, o una aplicación móvil, y si quiero que esos controles de volúmenes estén sincronizados. Me pregunta Carmen, si ponemos ninguno, ¿podremos apagar el audífono con este? No. Si el pulsador lo ponéis en ninguno, ese pulsador no funciona. Por más que pulse, no hace nada. Si lo que queréis es vale, perdón, ya te he entendido. Sí, sí podéis. Lo que no va a hacer, o sea, va a ser el cambio de programa y entrar en transmisión inalámbrica, pero como es un audífono recargable, siempre si lo mantenéis 5 segundos, se va a apagar. No te había entendido. En el caso de que sea un audífono de pila, no haría nada, ¿de acuerdo? En este caso, al ser audífono recargable, si, a pesar de que yo le ponga ninguno, si es ninguno en pulsación corta o ninguno en pulsación larga de un segundo, pero pulsación larga de 5 segundos, siempre apagará el audífono o lo encenderá si está apagado. En avisos estándar, pues es si quiero que haga determinados tonos cuando se cambia de programa, cuando la pila se agota, cuando el audífono se enciende. Todo esto, como sabéis, podéis que esos tonos sean graves, agudos o bimodales, las dos al mismo tiempo. Se ajustan a la audiometría, pero aquí podéis darle más o menos intensidad a todos, o más o menos intensidad de forma independiente. Podéis darle al play para que el usuario identifique esos sonidos y explicarles en qué consisten. Cuando cambie de programa va a sonar así. Aquí tendríais todos los avisos. Y si alguno no lo queréis, se lo quitáis. ¿De acuerdo? Y por último, y esto se ha traído al final, una vez que está todo hecho, queremos emparejar o desemparejar algún accesorio inalámbrico o algún teléfono móvil, ¿vale? Esto antes estaba en la parte inicial, tiene sentido que esté al final. Bueno, pues aquí podríamos emparejar o desemparejar, por ejemplo, teléfonos móviles. Deciros también que los audífonos anteriores, hasta ReSound One, los audífonos tenían memoria para emparejar hasta 4 dispositivos móviles, mientras que ReSound Omnia ya tiene memoria para emparejar hasta 8 dispositivos móviles. Obviamente, solo uno funcionará en un momento determinado, no pueden estar funcionando de forma simultánea, pero si apago uno, enciendo otro y lo tengo emparejado, pues funcionaría ahora con el otro. Hasta 8 dispositivos móviles en memoria, ¿vale? Y por último, tendríamos ya el apartado de finalizar, que esto ahora sí sería el antiguo resumen, donde vamos a tener el resumen del audífono, ¿vale? Donde podemos poner notas, si quiero, en esta sesión. Si quiero imprimir un informe clínico para un otorrino, por ejemplo, o para vosotros, si lo queréis incluir en la ficha de vuestro centro auditivo, de este paciente, donde tenéis toda la información de cómo se ha hecho la programación, de sus audiometría, de los audífonos, de los ajustes, de las prestaciones digitales, es decir, absolutamente todo, ¿vale? Un informe de paciente que sería lo mismo, pero menos detallado, más orientado a un usuario,
¿vale? Donde vienen los audífonos, los programas que se le ha puesto, para qué sirven cada programa, una guía de cuidado de limpieza. Y estos informes se pueden imprimir abajo a la derecha en la impresora que tengáis predeterminada en vuestros ordenadores. ¿De acuerdo? Isabel, para el paciente, estaría aquí. Y ya por último, si en cualquier parte del programa le damos a grabar, por ejemplo, si yo estoy en características avanzadas o en ajustes de ganancia, vais a ver que en la esquina inferior derecha tengo grabar. Si le dais a grabar, por defecto se grabaría en la base de datos de NOAA y se grabaría en los audífonos. También en la nube, si tuvierais el Online Services activado y le hayáis seleccionado el Resound Assist, ¿de acuerdo? Pero aquí en finalizar podéis decidir si en vez de en la base de datos de los audífonos, solo queréis grabar en los audífonos y no en NOAA, o solo queréis grabar en NOAA y no en los audífonos, ¿de acuerdo? No tendría mucho sentido. Pero sabéis que esto lo podéis hacer. De forma predeterminada estará en la base de datos y en los audífonos. Grabamos y esta adaptación, bueno, ahora omito la nube porque no estoy logado, esta adaptación se grabaría en este caso en NOAA y después en los audífonos. Cuando la adaptación esté grabada en los audífonos, ya podríamos salir de SmartFit, desconectar los aparatos, se reiniciarán y listo. Bien, pues son las 11 menos 5. Esto es básicamente el nuevo SmartFit. Veis que es exactamente lo mismo, pero es reordenado para que tenga un flujo de programación más acorde a lo que hacéis en un centro editivo paso a paso con un usuario, ¿vale? Pues sin más, y si no tenéis más preguntas, daros las gracias como siempre por haberme soportado durante una hora entera. Si tenéis alguna duda, pues estamos aquí para ayudaros. Por supuesto, recordaros que el SmartFit lo tenéis disponible en la web, siempre en supportgn.com/resound, ¿vale? Cuando entréis, a ver, que he puesto mal, me falta una W, ¿de acuerdo? www.supportgn.com/resound, support con 2 P's, Releases Updates, le dais ahí, descargáis el que está en el número 1, que es la versión 1.15, botón rojo, descarga carpeta comprimida y después tendréis que descomprimir antes de instalar. Ya por último deciros que el próximo, probablemente el 1 de diciembre, no estamos seguros si será el 1 o el 15, pero creo que será el 1 de diciembre, tendréis disponible SmartFit 1.15 Update 2, la segunda actualización. Os recomendamos que la instaléis porque va a incluir mejoras sobre el firmware de los audífonos y algunas otras cosas que hemos visto que SmartFit 1.15 actualización 1 merece la pena cambiar. Bien. Y nada, pues dicho esto, daros las gracias como siempre. Espero que os sirva. Cualquier duda estamos a vuestra disposición. Os deseo un feliz día de jueves y, por supuesto, en espera y en vísperas casi de fin de semana, que paséis una semana excelente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.